A ver, ¿se imaginan lo que es vivir dos vidas al mismo tiempo? En una, ser venerado por millones, casi como un mensajero divino, y en la otra, ser un criminal acusado, enfrentando a la justicia. Bueno, esa fue la increíble realidad de Nazón Joaquín García. Y hoy vamos a meternos de lleno a desglosar cómo fue que su mundo y el de todos sus seguidores se partió literalmente en dos. Y miren, aquí está el choque de mundos resumido a la perfección. Por un lado, para millones de sus fieles, él era ni más ni menos que el apóstol de Jesucristo, una figura prácticamente sagrada. Pero, ¿y para el estado de California? Uf, para ellos esa identidad simplemente no existía. Era, llanamente, un acusado criminal. Este conflicto, esta contradicción, es el mismísimo corazón de toda esta historia. El momento en que todo se quebró fue el 3 de junio de 2019. Naasón Joaquín García aterriza en un jet privado en Los Ángeles. Se podría pensar que lo esperaba una comitiva de honor, ¿no? Pues no. Lo que lo esperaba eran agentes estatales. Y así, en un parpadeo, su trono de cristal se hizo añicos y se convirtió en una celda. Pensemos en el shock que debió ser eso. Estamos hablando de un hombre acostumbrado a que su palabra fuera ley, a que su comodidad fuera la máxima prioridad. Y de repente, ¡pum!, se enfrenta a la dura, fría realidad de las paredes de concreto de una prisión. Fue su primer y brutal choque con un mundo que, por primera vez, no podía controlar. Y la caída fue de verdad inmediata y muy simbólica. Las vestiduras finas, carísimas, de un día para otro, se cambiaron por un simple uniforme naranja. Y ese color, dentro del sistema lo borra todo, borra cualquier jerarquía. Las propiedades de lujo se transformaron en una celda de concreto. De la noche a la mañana, su estatus espiritual se volvió, irrelevante para quienes ahora lo custodiaban. Entonces, una vez que ya está tras las rejas, el sistema de justicia empieza a imponer su propia realidad. Y no lo hizo solo con muros, lo hizo con una herramienta que puede ser incluso más poderosa: la psicología del poder financiero. $90 millones. Pensemos un segundo en esa cifra. 90 millones. Esto no era solo un número para asegurarse de que volviera a la corte. No. Según los análisis, este fue el primer gran golpe psicológico del sistema. Fue una manera de decir, con toda claridad, quién tenía ahora el control absoluto. Y claro, tenía una justificación legal: riesgo de fuga. Esa frase es clave porque redefine por completo su identidad ante la ley. Ya no era un apóstol anclado a su fe y a sus seguidores, no. Ahora era simplemente un individuo con los medios y la motivación para huir. Otro choque, otro golpe directo entre esas dos realidades. Y es justo aquí donde la historia se pone todavía más compleja, por decirlo de alguna manera, porque la misma celda, el mismo espacio físico, era visto de dos formas totalmente opuestas. Para el sistema judicial era un lugar de castigo, y punto. Pero para su comunidad, para ellos, se estaba convirtiendo en un lugar de prueba espiritual. Fíjense en esta tabla, porque ilustra esto a la perfección. Para la ley, su encierro era custodia protectora. Para los fieles, era una prueba espiritual. Lo que para unos era presión psicológica, para otros era un examen de fe. Hasta los sonidos, el eco metálico de las rejas para unos y para otros los ecos de himnos lejanos que se imaginaban cantando por él. 23. Grábense ese número porque es clave en esta parte de la historia. 23 horas al día, o sea, casi la totalidad de su existencia la pasaba en aislamiento total. Estas eran sus condiciones, claro, por su perfil tan conocido: aislamiento casi total. Oficialmente era para protegerlo, pero la realidad, los expertos dicen que este tipo de confinamiento es una de las formas más duras de presión psicológica que existen. El sonido de las multitudes cantando himnos fue reemplazado por el eco frío y metálico de las rejas. Y con todo esto de fondo, la batalla de narrativas se iba acercando a un punto crítico, el momento decisivo en la corte, donde una de esas dos realidades, la del apóstol o la del criminal, iba a ser formalizada por la ley y quedar registrada para siempre. El camino legal fue largo, y metódico. Todo arrancó con ese arresto sorpresivo en junio de 2019. Después vinieron 3 años de detención preventiva, una especie de limbo legal.
Y todo culminó, finalmente, con una decisión que lo cambiaría absolutamente todo en junio de 2022. Y entonces, de repente, el jaque mate. Se declaró culpable. Fue como en una partida de ajedrez, ¿no? Un movimiento estratégico, sacrificar una pieza importante para no perder el juego entero, que en este caso era una posible cadena perpetua. Pero con esa declaración, la narrativa de la persecución injusta se vino abajo. Fue reemplazada por una realidad legal, ahora sí, innegable. 16 años y 8 meses. Esa fue la sentencia. Ya no era una teoría, no era una acusación. Era un número firme, un hecho concreto que selló su estatus legal. Delincuente convicto. El camino judicial, al menos, había llegado a su fin. Pero, ojo, aunque el martillo del juez ya había caído, la historia estaba muy lejos de terminar, porque la batalla más grande, la más intensa, no se libró en la corte, se estaba librando y se sigue librando en la mente de sus seguidores. Y aquí es donde nos metemos en este choque fascinante entre la creencia y la realidad. El término técnico para esto es disonancia cognitiva. ¿Qué es? Es esa incomodidad, esa tensión mental que sentimos cuando tenemos dos ideas que chocan de frente. Por ejemplo, creer firmemente en la divinidad de una persona y al mismo tiempo tener enfrente pruebas de sus crímenes. ¿Y cómo se ve esta disonancia cognitiva en la práctica? Pues miren, exactamente así. Mientras que para la fiscalía había pruebas digitales de abuso, para los fieles, cada una de esas pruebas era simplemente otro clavo en una cruz simbólica. Son dos interpretaciones del mismo hecho que no se pueden reconciliar. Imposible. Y quizás esto lo resume todo. Según el análisis de la fuente, el verdadero sufrimiento para él no fue solo perder la libertad física, fue ver cómo su imagen pública, su poder, se desmoronaba por completo ante el mundo secular, mientras al mismo tiempo sus seguidores más fieles luchaban con uñas y dientes por mantener esa imagen intacta. Lo que nos deja con una pregunta flotando en el aire. Y es una pregunta de verdad poderosa. ¿Cuándo los hechos, los datos duros, chocan de frente con una fe que está profundamente arraigada, cuál de los dos cede? La respuesta, por lo visto en este caso, sigue escribiéndose todos los días en la mente de miles y miles de personas.